Bueno, amables televidentes, esta mañana yo me siento de verdad que muy honrada de recibir en Telematutino 11 a la licenciada María Teresa Cabrera. Yo quiero decir algunas cosas de ellas antes de iniciar la entrevista, porque desde hace muchos años la hemos estado viendo participando en actividades sociales, exponiendo sus criterios en diferentes escenarios, pero yo quiero recordar algunas cosas, porque es importante ver la trayectoria de la persona. Lo primero es que ella fue presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, es de La Vega, es una destacada dirigente social, tiene una larga trayectoria como maestra y dirigente gremial, se integró a movimientos sociales, juveniles, es decir, de los derechos humanos, justicia social y soberanía nacional. Tiene una gran formación académica e intelectual, es egresada de la Facultad de Humanidades de la UAS, donde obtuvo una licenciatura en Filosofía y Letras, además de una maestría en Desarrollo Humano y Sostenible del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Es dirigente, fue dirigente del Foro Social Alternativo, en la actualidad representó a la República Dominicana en América Latina en el Comité Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación. También fue miembro de la Presidencia Nacional del MIUCA y presidenta de la Comisión Permanente de Educación de ese movimiento político. Ha escrito artículos publicados en medios locales e internacionales. Fue compañera de Guillermo Moreno en la boleta electoral del MIUCA y tiene una amplia experiencia en todos los temas que yo he mencionado anteriormente. Y ahora, a mí me encantó. Cuando yo vi que María Teresa iba a ser la candidata presidencial del Frente Amplio, yo me puse muy feliz. Primero porque es una mujer con muchas condiciones y segundo porque tenemos que tener alternativas. Hay mujeres pensantes, preparadas en la República Dominicana y yo feliz de recibir a María Teresa Cabrera hoy para conocer qué piensa su discurso en este momento que está viviendo la República Dominicana. Bienvenida. Bienvenida. Un placer, muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad y esta presentación de lujo, yo diría. Bueno, un placer, María Teresa, de tenerte por aquí. María Teresa, siempre se ha hablado de que la mujer ha de tener un trato y una participación igualitaria en todos los ámbitos de la vida, económica, social e incluyendo a la política. Incluso se habla de cuotas, de reparticiones. A mí me gustan más los espacios que se ganan por sí mismos, sin importar el sexo que la persona tenga, pero eso es una opinión muy personal. Pero en el caso de la política, la mujer, por más que sea, no tiene la igual participación que el hombre. ¿Cómo llega María Teresa a ser candidata presidencial del Frente Amplio y las expectativas que tiene en un mundo dominado por hombres en la política? Bueno, yo creo que es una buena manera de comenzar esta conversación. Efectivamente, hay muchas barreras. Vivimos por miles de años una cultura patriarcal que concibe los espacios de poder para lo masculino y que por tanto ha normalizado esas barreras que crean un muro de contención para la participación de las mujeres, a pesar de que con la lucha del movimiento feminista, de las organizaciones de mujeres y muchos hombres que reivindican también esa igualdad de género, se ha ganado espacio, pero todavía persisten muchas barreras y porque son de orden estructural, son un tema que hay que trabajar desde el ámbito de la educación porque nos enseñan a ser hombre y a ser mujer de una determinada manera, asignan unos roles a hombres y a mujeres y evidentemente eso se aprende, se interioriza por los tantos años viviendo y normalizando todo esto. Y yo creo que con la lucha del movimiento de mujeres y el movimiento feminista se ha avanzado, pero todavía hay muchos desafíos. Yo debo decir que he tenido la experiencia de participar desde las organizaciones sociales, desde la militancia política también, sin mayores dificultades en el espacio, en la organización que yo participo,
porque no hay esa mirada de asumir que los espacios de poder son para hombres necesariamente. Yo fui presidenta del Movimiento Independencia, Unidad y Cambio cuando vine de La Vega para acá, todavía viví en La Vega. Ejercí por varios periodos la presidencia del MIUCA en ese entonces. He sido militante siempre, he compartido la militancia social y la militancia política, porque es claro para mí que al final en los espacios de toma de decisiones políticas es donde se decide el rumbo del país. Entonces, no es suficiente con la participación en los espacios sociales, porque al final donde se toman las decisiones es que puedes incidir para que se definan políticas públicas que estén orientadas a cambiar las cosas que creemos que deben cambiar en la sociedad dominicana. Ahora, licenciada María Teresa, como expresidenta de la ADP, haciendo una panorámica, una radiografía, ¿cómo en estos 3 años de gobierno del presidente de la República, cómo usted ve el sistema educativo y de usted ganar, cosa que usted aportaría en ese caso? Mira, yo creo que el tema de la educación es importante mirarlo, analizarlo en sentido ancho, como dicen algunos estudiosos. Y eso quiere decir mirarlo desde la perspectiva de la educación como fenómeno social y la educación escolarizada, que son 2 espacios distintos, pero generalmente cuando se analiza el tema de la educación se parte solo de la educación escolarizada. Y eso hace que el análisis sea muy restringido y no se vean los problemas de orden estructural que afectan la educación. Mira, la República Dominicana, la base, el punto de partida para darle solución al tema de la educación y muchos otros temas que afectan a la sociedad dominicana hoy, parten de modificar rasgos esenciales del régimen político que perviven en la República Dominicana como herencia de la dictadura. Y hablo de la debilidad institucional. Y la gente no comprende cuando hace un análisis así muy superficial cómo la debilidad institucional se expresa y frena, impacta las posibilidades de avanzar en términos educativos. Para poner un ejemplo, afecta muchas áreas, pero en este caso, atendiendo a la pregunta, me refiero a la educación. ¿Cómo es que la concentración de la riqueza, que también es un rasgo heredado de la dictadura, que pervive hasta hoy porque pasamos de la concentración en manos de Trujillo en la dictadura a la concentración en manos de unas cuantas familias en la República Dominicana sin la existencia de políticas públicas que tributen, que aporten a la redistribución de las riquezas que han de expresarse no distribuyendo un sobre, sino con políticas públicas que posibiliten el acceso al ejercicio de los derechos de la persona, una política salarial que supere el carácter restrictivo que tiene la política salarial en la República Dominicana y que los salarios se correspondan con los niveles de productividad de los trabajadores y las trabajadoras. Eso también tiene un impacto en la educación. Los altísimos niveles de corrupción y de impunidad tienen un impacto tremendo en la educación dominicana, porque tú tienes una parte del presupuesto de la educación que conquistó este pueblo con mucha lucha, se lo ha tragado la corrupción. Y faltan escuelas, y decimos, nada más se construyó escuelas con el 4%, pero faltan muchas escuelas, todavía hay comunidades demandando escuelas, pero una parte de ese dinero la corrupción se lo tragó, como se traga en el área de la salud, como se traga una parte de los recursos que destina el pueblo dominicano a muchas áreas
que son fundamentales para impactar en la calidad de vida de la gente. Entonces, para abordar el tema de la educación hace falta superar rasgos, transformar rasgos esenciales del régimen político que frenan los avances en la educación. Pero evidentemente, en el campo propio de la educación hay que entender, hablando de la educación escolarizada, porque la educación como fenómeno social educa el gobierno, los funcionarios públicos, dependiendo cómo se comportan. Porque si la sociedad normaliza, por ejemplo, el robo, las jóvenes generaciones, al ser tan cotidiano, lo normalizan, lo asimilan como algo natural. Si se normaliza la violencia y la gente violenta y agrede y no pasa nada, las generaciones que van subiendo asumen que eso es algo normal. Por eso es que hay una educación que viene desde la sociedad, a través de todas las instituciones y organizaciones, como la familia, los medios de comunicación, los partidos políticos, los sindicatos, todas las iglesias, todas las formas diferentes de organización de la sociedad impactan en la educación. Pero en términos de la educación escolarizada, evidentemente que hay que apostar como un elemento fundamental a la formación docente y a crear las condiciones adecuadas en las escuelas y a modificar algunos programas. Yo insisto en que el programa de promoción automática tiene que ser reorientado porque está mal aplicado. No es que sea incorrecto, pero nosotros hemos aplicado solo un aspecto de ese programa y por eso hay un impacto que a mí me parece que es importante en el tema de la lectoescritura, porque ese programa impacta los primeros grados, es decir, de el primero, el segundo hasta tercero de básica. Es el programa que plantea la promoción automática, pero que está mal planteado, mal aplicado aquí, porque es correcto, pero tiene que aplicarse integralmente, que implica la cantidad de estudiantes que debe tener un maestro o una maestra, que implica además que el maestro o la maestra que recibe un grupo de niños, niñas, en primero de básica, continúa con ese mismo grupo hasta el tercero de básica, es decir, durante el primer ciclo. ¿Qué garantiza eso? Que si yo trabajé con este grupo, yo sé dónde quedó cada estudiante. Exacto. Yo sé dónde tengo que continuar. Y entonces puedo, y además estoy en la obligación de rendir cuentas por ese grupo de niños y niñas 3 años después. Bien, vamos ahora a hacer una pausa con el permiso de nuestra distinguida invitada de ustedes y regresamos porque hay muchos temas que tratar con esta invitada, la licenciada María Teresa Cabrera, que es candidata presidencial del Frente Amplio. Tratamos el tema de la educación, pero cuando regresemos tenemos que ver qué distingue, cuál es la diferencia entre lo que ella está ofreciendo y lo que ofrecen los partidos tradicionales. Y bien, amables televidentes, continuamos aquí en la entrevista estelar del Telematutino 11, en compañía de la licenciada María Teresa Cabrera, expresidenta de la ADP y candidata presidencial de Frente Amplio. Licenciada Cabrera, Jacqueline dejó una pregunta en el aire, y es importante porque ¿qué ofrece el Frente Amplio en comparación a los partidos tradicionales, muy especialmente ante temas tan preocupantes que tiene la ciudadanía, como es la delincuencia, la criminalidad, el alto costo de la vida, la canasta básica? Muy bien, yo creo que es una pregunta muy interesante porque si algo da sentido al surgimiento de una propuesta nueva, es porque debe tener algo nuevo, que no están ofertando las opciones tradicionales. Efectivamente, nosotros creemos que el gran desafío que tiene la sociedad dominicana, los sectores democráticos, progresistas, de izquierda en el país, es reivindicar la necesidad de abrir paso a una nueva época política en la República Dominicana.
Y cuando hablamos de una nueva época política, lo que estamos reivindicando es completar esa transición democrática que inició y se frizó. Es decir, completar esa transición democrática que se frizó con el golpe de Estado que derribó al gobierno del profesor Juan Bosch y la intervención norteamericana de 1965, que dobló el curso de la historia, porque lo que mostró el gobierno de esos 7 meses de Juan Bosch fue justamente lo que sería la construcción de la democracia en la República Dominicana. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de una transición democrática decimos la necesidad de modificar esas características esenciales del régimen político dominicano, que son la base de los problemas que se expresan en la inseguridad ciudadana, en la profunda desigualdad social e inequidad que prevalece en la República Dominicana, en las deficiencias del sistema educativo, en las carencias, la exclusión en que vive tantas personas en la República Dominicana que todavía no tiene acceso a agua potable, por más que se diga que todavía no tiene un techo digno para vivir, que todavía vive en las riberas de los ríos, en lugares donde no deben habitar seres humanos. Y eso tiene que ver con esos rasgos que señalábamos ahorita. La manera como el régimen político se ha estructurado en la República Dominicana impide la superación de ese drama social que afecta a nuestro país, que hace que la economía crezca más de 60 años de manera continua, pero ese crecimiento no se refleje en la reducción de la desigualdad y la inequidad social. Entonces, cuando hablamos de una nueva época, de abrir paso a una nueva época política, lo que estamos diciendo es construir una democracia de verdad. Nosotros tenemos una caricatura de democracia. Tuvimos una apertura de tolerancia a las libertades públicas en el 78, pero se quedó ahí. Y resulta que la democracia tiene una dimensión política, una dimensión social y una dimensión económica. Y ni siquiera en la dimensión política se ha podido concretar una democracia auténtica en la República Dominicana. Y comencemos por ver el sistema electoral. Ahora, María Teresa, lo que tú estás planteando es un reenfoque de la sociedad dominicana completamente. Totalmente. Reencauzarlo por otro rumbo o por el que originalmente debió ir. Exacto. Y que se desvió en el camino. Pero sabemos que en estos momentos, en cierta forma, es una tarea ciclópea por los espacios tan importantes que ocupan los partidos políticos tradicionales, por una forma de hacer política que se ha enraizado, por los recursos que tienen, por la incidencia que tienen en los poderes fácticos, por lo cual esta propuesta tuya, que aunque es novedosa, que hace falta, es un poco difícil. ¿Cómo ustedes van a hacer eso y cómo están llevando esta carrera y esta agenda presidencial rumbo al 2024? Muy buena pregunta, porque efectivamente la manera como está estructurado el sistema electoral en la República Dominicana, que son de las deficiencias del proceso democrático que vive la República Dominicana, crea muchas limitaciones. Nosotros no vamos a competir con la manera como los partidos tradicionales, que cuentan con muchos recursos, estructuran su campaña. No vamos a competir en ese terreno. Nuestra apuesta es vencer esas dificultades, apelando a nuevas maneras de relacionamiento y de conversación con la gente. ¿Y está respondiendo la gente? Sí, nosotros creemos que sí. Lo que estamos viviendo en la construcción de esta propuesta es realmente, digamos que hasta comprometedora. A mí, por lo menos, yo que he sido siempre una persona esclava de la gratitud, y cada gesto de confianza
cada expresión de confianza y de apuesta a esta propuesta, yo la asumo con un sentido de compromiso extraordinario, porque muchas personas fuera de la estructura del Frente Amplio, aquí en el país y también fuera del territorio nacional, de esos dominicanos y dominicanas que viven en el extranjero, que no tienen ningún compromiso, ningún vínculo con el Frente Amplio, han decidido integrarse a esta propuesta, han asumido compromiso, piden tarea y están trabajando, dedicando tiempo, gente que trabaja, pero saca un espacio para colaborar. Entonces nosotros estamos apostando a una manera de comunicarnos con las personas distinta. Estamos apostando a la creación de redes familiares. Nosotros organizamos encuentros con redes de familias. Por ejemplo, en una pareja de esposos se decide en una fecha reunir a las familias de ambos. Y entonces se juntan, dependiendo de la magnitud de esa familia, 40, 50, 30 personas, 60 en algunos, 70 en otros, y generamos un diálogo con ese núcleo, se crea una red, un espacio de comunicación, se le pregunta a quienes quieren hacer parte de una estructura, una base de datos que le permita recibir información, y a quienes asumen el compromiso de buscar 3 personas más que comprometan su voto con esta propuesta. Ahora, licenciada María Teresa, como candidata presidencial, te ha dicho en varias ocasiones que usted aboga por un buen sistema de salud y una seguridad social. Háblanos al respecto. Yo creo que lo que tenemos en la República Dominicana como sistema de seguridad social, que implica también el componente salud y el componente de la protección social, que es lo que debe hacer un sistema auténtico de seguridad social, necesita hacer una transformación, una reforma integral, porque la manera como se estructuró el sistema de seguridad social en la República Dominicana estuvo orientado a garantizar la multiplicación, la expansión de la capacidad de acumulación del capital financiero de la República Dominicana. No se pensó en los trabajadores y las trabajadoras ni en la protección de la familia, que es lo que tiene que hacer un sistema de seguridad social. Entonces, resulta que como se estructuró así, simplemente se consideraron y se difundieron muchos caramelitos, pero una vez llegó la hora de aplicar el componente salud, por ejemplo, se echó a un lado lo que se había considerado en la ley como el catálogo de servicios y se crea un plan básico de salud en función de la lógica de las empresas que se crearon para ser intermediarias en los servicios de salud, y esto ha devenido en una especie de estafa para la ciudadanía, porque tú estás afiliado a una ARS, se supone que tienes derecho a 8,000 pesos precario en materia de medicamentos, pero cuando tú vas, resulta que hay un pretexto y ningún medicamento tú lo puedes comprar, lo puedes adquirir con la ARS, con el seguro. Si piensas en cualquier servicio, se inventaron los copagos, tienen mecanismos para decir esto no se cubre, esto se cubre, esto no se cubre. Las cosas que son relevantes realmente de alto costo no lo cubren las ARS. Y la gente que no tiene que vender, que no tiene que empeñar, simplemente tiene que resignarse a morir antes de tiempo porque no tiene acceso a un servicio de salud que le dé esa garantía. Eso no puede ser, porque la salud es un derecho. Sí, María Teresa, en 2 minutos, porque ya no tenemos mucho tiempo. Frente Amplio es un partido de izquierda progresista en la República Dominicana. Es en cierta forma romper un paradigma de preferencia del electorado.
y es un gran reto para ustedes. Pero no quiero terminar el programa sin que nos diga en un minuto la impresión que tiene el Frente Amplio de lo que se debe hacer con las difíciles relaciones que tenemos con Haití en estos momentos. Bueno, el tema de Haití es bastante complejo, en 2 minutos es difícil abordarlo, Cierto, pero es un tema de actualidad, aunque es de actualidad por el componente de ahora, de esta coyuntura, es un tema viejo, pendiente, sí, que tiene que ver mucho cómo se ha utilizado históricamente. Es un componente que ha estado presente en los procesos electorales siempre. Recuérdense que Balaguer en una ocasión dispuso que el himno nacional se cantara a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde, a las 12 de la medianoche, para reivindicarse él como el defensor de la dominicanidad frente al peligro de fusión que representaba la propuesta del doctor Peña Gómez. Nada más absurdo, porque yo creo que Peña Gómez se la jugó bastante por la República Dominicana, aunque no llegara a ser presidente de la República, pero es un ejemplo de cómo se ha manejado este tema. Yo creo que las políticas de relaciones con un país que está al lado tienen que ser definidas con absoluta claridad y tiene que ser aplicada también con mucha responsabilidad, entendiendo que son 2 pueblos, 2 estados que comparten una isla, que las políticas deben ser transparentes, que las élites de Haití y de la República Dominicana no pueden ser las que mantengan una serie de acciones que están pensadas para beneficiarse las élites de allá y las élites de aquí, y que la clase política se hace ciega ante esa situación y permite que ambas élites le saquen beneficio en detrimento de los pueblos, porque también nosotros tenemos una población que se beneficia de ese intercambio comercial, por ejemplo. Pero yo creo que la República Dominicana tiene un tema coyuntural que debe ser resuelto insistiendo en la lógica de la participación de organismos internacionales que posibiliten una salida negociada a la situación y los problemas de orden estructural, abordarlo con mucho más profundidad y fuera de la lógica de las coyunturas electorales, para que tengan una solución definitiva. Bueno, María Teresa, ha sido un placer conversar contigo. Yo pienso que esta deberá ser una de muchas participaciones antes de mayo del 2024 para conocer realmente lo que nos está ofreciendo esta gran mujer, esta forma de pensar diferente y propuestas diferentes a la población con miras a tener el país que todos necesitamos y queremos. Muchísimas gracias. 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 La admiración y el cariño de siempre. Ahora nos vamos con la doctora Luz Rosa Estrella y su segmento dedicado a la familia.